Proyecto Instituto Nacional de Investigación, Innovación y Política Educativa. Rayen Rovira Rubio, Directora Bienestar Universitario Sede Manizales 2021-2024 y Directora Proyecto Elaboración de la Política de Educación Inclusiva Universidad Nacional de Colombia. Con su intervención en el sexto encuentro Intersedes, ¿por qué es necesaria una política de educación inclusiva universitaria? Bases de una política para la universidad. Primero agradecer la invitación a Cuenco por establecer este enlace, esta pauta de trabajo conjunto que ojalá podamos construir armónicamente en relación a lo que nosotros también venimos trabajando hace ya 2 años largos, 2 años y medio, ¿no? Un poco empezamos como al mismo tiempo, un poquito después nosotros, pero realmente es una tarea que nos lleva a todos a un punto semejante que creo que, pues, si logramos avanzar, hoy se toman decisiones importantes en esta universidad, y si logramos avanzar en esas decisiones fundamentales, esperemos que tanto uno como el otro proyecto siga creciendo, porque va a ser importante para el país, no solamente para la universidad. Bueno, nosotros le pusimos un nombre a la presentación que era porque es necesaria una política de educación inclusiva, ¿no es cierto?, la Universidad Nacional. Y pues yo voy a pasar a leer algo que es como que ya a estas alturas del proyecto son como fragmentos de posibles de todos los documentos que hemos ido haciendo. Nosotros tenemos un primer informe a finales del 2022 donde se hace una revisión exhaustiva de lo que es educación inclusiva, inclusión educativa y un poco el cruce y la reflexión del por qué tenemos que hablar de educación inclusiva en función de lo que es el desafío de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional ha sido pionera, como ya lo voy a decir, en muchos aspectos en inclusión, pero los desafíos actuales necesitan de una mirada bastante más amplia, de pensar solamente en temáticas que son muy fundamentales y que las seguimos trabajando, de género y de discapacidad. Necesitamos un enfoque amplio, un gran paraguas que nos ponga a hablar de diversidad y de la diversidad en función de los fines misionales de la universidad. Y a eso apunta la política, dice. Entonces, dice más o menos así. En esta existencia en comunidad llena de tensiones y potencias que se expresan en mutualidad de los encuentros, en las dinámicas de los afectos, en las redes que se rompen y se hilan, en los conflictos y en las diferencias y los lugares comunes, las sociedades actuales están llamadas a repensar la convivencia y la vida en el sistema social desde paradigmas más comunitarios y más vinculares. Cualquiera que se detenga a pensar en su propia experiencia sabe que somos afectados y modulados por los encuentros. Todos hemos experimentado encuentros potenciadores y otros inhibidores y hemos sentido de que formamos espacios, lugares y en las instituciones los ambientes laborales pueden revelar y revitalizar nuestros espíritus de acuerdo a cómo los vivamos. Las universidades como parte del sistema social y educativo, como espacio académico de encuentro y fundamentalmente las universidades públicas en el marco misional del apoyo a la construcción de nación y consolidación del proyecto de país que las reúne, se han visto en la necesidad de revisitar y reflexionar sobre los modos en que se ha promovido este hacernos conjuntamente, expresado en el ingreso igualitario, equitativo de estudiantes, así como en su formación integral en la vida universitaria y en su egreso. Comprendiendo que las acciones desplegadas por la comunidad universitaria inciden en el ingreso, en la permanencia y el egreso de los estudiantes, así como en su vida universitaria, y que dichas acciones van trazando formas de relacionamiento que prevalecen en los futuros vitales de quienes transitan por ella. Los esfuerzos pueden hacerse para democratizar el acceso y fomentar una cultura de reconocimiento en la universidad que permitirá la configuración de subjetividades más ligadas y tramadas entre sí. Particularmente la Universidad Nacional, comprometida con el desarrollo de una nación equitativa e incluyente, estableció como objetivo del Plan Estratégico Institucional del PLEI 2034 promover una educación inclusiva para democratizar acceso al conocimiento con alta calidad sobre la base de una cobertura responsable,
Así, el Consejo Superior Universitario aprobó el Plan Global de Desarrollo para el periodo 2022-2024, donde se define el eje de armonización de las funciones misionales para la formación integral y a su vez se consolidan programas de bienestar universitario del bien ser y el buen vivir, donde se recomienda el objetivo de promover y posicionar la educación inclusiva como orientador de un desarrollo humano integral y como un factor de cambio imprescindible para la evolución institucional, planteando el menester de consolidar una política de educación inclusiva para la universidad. En este ámbito nacional e internacional, la Universidad Nacional de Colombia se ha destacado por su temprana implementación de políticas que contribuyeron a la construcción de una sociedad equitativa y diversa. Ya desde el 1986, la universidad desarrolló estrategias de vinculación a la vida universitaria con enfoque de inclusión social, diferencial, territorial, étnico y de derecho a través de los programas de admisión especial PAES, creados para integrantes de comunidades indígenas, y de ahí hasta la fecha se han desarrollado diversas políticas y programas orientadas a la inclusión. Sin embargo, ¿por qué es necesario hoy una política de educación inclusiva en la Universidad Nacional? Para empezar, es necesario puntualizar que la educación inclusiva, entendida esta como un mecanismo para la lucha contra la exclusión social, es decir, es una estrategia para afrontar ese proceso multidimensional caracterizado por una serie de factores materiales y objetivos relacionados con aspectos económicos, culturales y políticos, y factores simbólicos y subjetivos asociados a acciones determinadas que atentan contra la identidad de las personas. Bajo el entendido, se hace importante aclarar que la educación inclusiva no es lo mismo que inclusión social. La inclusión social, si bien es un proceso que determina, ¿saben qué? Necesito mi computador, este no es el que termine de cuadrar, qué pena. No puedo hacer el salto de páginas que tengo marcadito en el texto. Aquí tengo el mío. Denme un segundo. Dije, no, este no está como yo lo dejé. A ver, acá está. Entonces, dame un segundo que llego aquí. Imprimí el que no era. No sé si a todos les ha pasado alguna vez que el final número 2, imprimí el final número 1. Entonces, ya, este es el final número 2, pero voy a seguir de donde está. Para empezar, es necesario puntualizar que no es lo mismo referirnos a educación inclusiva que a inclusión educativa, dado que la inclusión apunta a la adaptación que tiene que tener el estudiante, el miembro de la comunidad educativa, al sistema educativo y a las posibilidades que ofrece el marco institucional, mientras que la educación inclusiva refiere a una reconceptualización de las instituciones para adaptarse a las condiciones de diversidad presentes en la comunidad educativa, propiciando condiciones de calidad y participación para todas y todos y todes, y apuntando al desarrollo de un cambio cultural que no solo refiere a la lucha contra la exclusión social de personas integrantes de nuestras sociedades, sino también una educación para la diversidad y para que todas, todos y todas estén presentes y participando en la sociedad desde ella. O sea, esto tiene relación con lo que hablaba la compañera recién. O sea, de alguna manera, algo que nosotras aprendimos haciendo esto es que una cosa es que la universidad en sí ya es diversa. El problema no es si es diversa o no. El tema es cómo participan las diversidades, desde sus diversidades dentro de la universidad, en función de los fines misionales de la universidad, en relación a la investigación, la extensión y la educación, la formación, ¿no? Y también cómo la universidad incorpora estos fines misión, esta visión en la comunidad universitaria en su conjunto, no solamente con los estudiantes, sino con los docentes y con los administrativos. Que finalmente una universidad que es una universidad que aprende y una universidad que en todos los espacios es pedagógica, tenemos que tener nuestro personal capacitado también para responder a los desafíos de una universidad inclusiva. Entonces, por eso la inclusión educativa no solamente incorpora los desafíos de la educación inclusiva, incorpora los desafíos de la inclusión educativa, pero va más allá de eso porque también educar a la comunidad universitaria sobre diversidad y sobre el cómo visibilizar también las diversidades como potenciales en relación a los fines misionales de la universidad, así lo podría decir. Entonces, en esta línea, desde los observatorios
Sí, en esta línea de los observatorios existentes de inclusión educativa para personas con discapacidad, como también desde el Observatorio de Género, se ha evidenciado en sus informes de diagnóstico que es necesario seguir fortaleciendo estrategias, no solo de inclusión, sino que apunten a una mirada integral de la comunidad universitaria y de las trayectorias educativas y su transformación de cara a afrontar las necesidades aún existentes en la educación inclusiva, como factores que inciden en el ingreso, la permanencia en la universidad y el egreso, y la experiencia de vida universitaria en la población universitaria. Hay barreras que aún persisten hacia las diversas poblaciones universitarias, que inciden negativamente en la vida, poniendo en juego la posibilidad de la permanencia, pero a veces la posibilidad incluso del acceso, algo que vimos también en nuestro diagnóstico por sedes, donde evidenciamos cómo habían comunidades aledañas a las sedes que se encuentran a la espera de acciones que apunten a fomentar la inclusión en los procesos de admisión, por ejemplo, para las personas con discapacidad. En este sentido, nosotros en el diagnóstico que hicimos por sedes evidenciamos que hay comunidades esperando que la Universidad Nacional genere mayores proyectos de extensión, mayores proyectos de investigación para indagar territorialmente en relación a las necesidades que hay para lograr el ingreso. Por ejemplo, nos encontramos con sedes en donde no hay personas con discapacidad. Y cuando preguntamos inicialmente en la sede, nos dijeron, no, es que aquí no hay. Nosotros dijimos, no, pero no puede ser que no haya, ¿no? Entonces, cuando fuimos a hablar con las comunidades, o cuando las comunidades, debo ser honesta, nosotros no fuimos, las comunidades, en el momento que la universidad abrió las puertas para tener el diálogo, llegaron. Esta es una de las reuniones que tuvimos en Caribe con la comunidad, y nosotros teníamos un taller que habíamos desarrollado para hablar de educación inclusiva y diagnóstico, y de pronto nos vimos con Antonia en una situación en donde veíamos que la comunidad estaba ávida de saber cómo va a ser la universidad para que lleguen nuestros hijos, nuestros estudiantes con discapacidad a la universidad. Entonces fue bien interesante lo que pasó, porque nosotros tuvimos que adecuar lo que íbamos a hacer en ese momento, pero esa situación no solo nos pasó ahí, o sea, siendo muy honesta con todas las sedes, nos pasó de distinta manera en distintas sedes, en donde nos dimos cuenta que territorialmente se está a la espera de que hayan lo que nosotros llamamos en la política un enfoque desde extensión e investigación más amplia para diagnosticar también las necesidades en relación a las diversidades de los territorios y desde ahí generar apuestas más concretas desde la universidad con un enfoque territorial más apropiado. En ese sentido, sumado a ello, y esto en género y en discapacidad, claro, es como muy evidente. Sumado a ello, sabemos por las evaluaciones desarrolladas desde la Dirección de Pregrado en su informe acerca de avances y retos para la educación inclusiva, que resulta ser un diagnóstico de la situación de los programas de admisión especial, que aún existe un sinnúmero de retos con las poblaciones de admisión especial que han sido marcos para desarrollar el diagnóstico en el campo para las siguientes políticas y se incorporan en sus líneas de trabajo estratégico como parte importantísima temas como, por ejemplo, la validación de la segunda lengua o ponernos, por ejemplo, a dialogar acerca de cómo vamos a enfrentar esto de la primera y la segunda lengua en el país. Nosotros este tema lo vimos en muchas sedes, no solamente en la de presencia nacional, mal llamada de presencia nacional, como decíamos recién. Este es uno de los temas, pero nosotros sí hicimos un diálogo para la política de educación inclusiva directamente con Vicerrectoría Académica, con la Dirección de Pregrados, con estos diagnósticos que habían hecho en relación a los programas de admisión especial y desde ahí, pues, planteamos una serie de líneas estratégicas en la política, entre esas la de la segunda lengua, ¿no? Las inquietudes vinculadas a las necesidades también, otras inquietudes que surgen de este espacio son las vinculadas al PBM, por ejemplo, que también lo abordamos en la política de educación inclusiva. O sea, es necesario actualizar la forma de medida del PBM, lo tenemos muy claro. La necesidad de fortalecer los grupos de estudio autónomos, los procesos de inducción para la vida universitaria, entre otros grandes temas que se abordan desde los diagnósticos hechos por esta dependencia de la universidad y que nosotros hemos tomado también para la elaboración de la política. Así también el reconocimiento y potenciación de la participación de los grupos prioritarios indígenas,
afros que están presentes ampliamente en la universidad, pero eso no significa que estén participando académicamente, investigativamente, ni en extensión, ni en las representaciones de modo equitativo en todas las sedes de la universidad. En ese sentido, lo que no es solo un tema personal, nosotros también desde la educación inclusiva lo planteamos como un marco necesario para una formación integral de toda la comunidad universitaria. Esto no es una preocupación directa solo hacia el afro, hacia el indígena, hacia su integración, porque eso pues es fundamental, son las primeras barreras, pero esto es como los mínimos sociales, o sea, hay un mínimo que es ese, pero nosotros no podemos estar mirando el mínimo, tenemos que estar mirando el cómo se proyecta la diversidad y la sociedad en diversidad. Y a una política tiene que apuntar para allá. Y Cuenco también, yo creo, tendría que apuntar para allá. O sea, los mínimos debiéramos cumplirlos, tenemos que tenerla clara, pero de ahí a lo demás todavía es importante proyectarnos, ¿no? Entonces, no es solo un tema personal, sino también un marco necesario para la formación integral de toda la comunidad universitaria para la construcción de una trama que necesitamos en un país diverso como Colombia para potenciar su desarrollo. Entonces, todas estas necesidades, unas más urgentes que otras, las interiorizamos con mayor fuerza tras la visita a todas las sedes de la universidad, luego de haber revisado los documentos mencionados con anterioridad y tras haber establecido el trabajo dialógico con los estamentos estudiantiles, administrativos y docentes en todas las sedes, así como tomadores de decisiones y directivos institucionales. Se determinaron importantes similitudes en el reconocimiento de los potenciales. No obstante, nos dimos cuenta, como ya lo intuíamos desde los diagnósticos anteriores, la prevalencia de necesidades de mejora en las estrategias de inclusión, o sea, incluso en las básicas. Nada niega que necesitamos todavía cumplir cosas básicas en muchas sedes de la universidad en cuanto a género, discapacidad y poblaciones de admisión especial. Otro tema importante que aparece, otra demanda necesaria en otras poblaciones que de alguna manera no han sido priorizadas en la actualidad por la universidad, son las integrantes que tienen roles de cuidado en los diferentes estamentos, las madres adolescentes, las poblaciones migrantes, la comunidad LGTBIQ+, y así nos dimos cuenta en el diagnóstico que los avances en la materia todavía no son suficientes ni equitativos desde la inclusión y que la universidad necesita una política de educación inclusiva que apunte a eliminar barreras, ¿no es cierto?, para permanecer, para desarrollarse, para llevar aquello que en un amplio sentido de la palabra, como también lo indagamos dentro del grupo, se llama la trayectoria educativa, o sea, cómo todos estos elementos inciden en esa trayectoria educativa y cómo nosotros podemos potenciar esas trayectorias educativas en los estudiantes. Siendo esto uno de los principales retos de la política de educación inclusiva. Nosotros asumimos que la política de educación inclusiva es una política directamente vinculada a los elementos de la deserción universitaria. O sea, hoy no tenemos cómo medirlo porque la universidad no cuenta con los sistemas de medición claros para tener la caracterización oportuna del por qué los estudiantes desertan, pero sabemos que desde la política, a partir de nuestro llamado también a actualizar los sistemas de medida, eso podría ser un seguimiento un poco más exhaustivo, pero sabemos que actualmente con el desafío de crecimiento de la universidad esto se vuelve fundamental. Este desafío que hablaba el vicerrector al inicio, de que hay mucha gente que está en las comunidades pero no está ingresando, no solamente tiene que ver con el interés, sino que tiene que ver con cuestionarnos nuestras maneras del ingreso, tiene que ver con cuestionarnos también nuestro puntaje básico de matrícula, ¿no es cierto?, nuestro PBM, tiene que ver con también tener una manera de identificar claramente las variables de diversidad, ¿sí?, que inciden en la permanencia y las barreras persistentes que hay para que ella se lleve a cabo. Bueno, a partir de lo que les acabo de exponer, bueno, acá hay algunos de los elementos que de puño y letra los estudiantes plantearon, ¿no es cierto?, en estos diagnósticos que hicimos. El proyecto, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en el diagnóstico fue, como ya dije, hablar con los distintos estamentos, incorporar también, obviamente, los distintos grupos prioritarios a través de talleres, a través de una galería itinerante, a través de entrevistas. O sea, hicimos uno
fuimos con un dispositivo muy amplio de acción y estético a las sedes y a partir de eso pues salieron cosas como esta, ¿no? El proyecto de tutorías, por ejemplo, tiene un planteamiento claro y organizado, pero lo administrativo y presupuesto hizo que el proyecto se suspendiera durante un año, dejando estudiantes de algunas sedes sin acompañamiento académico y tutores. Un estudiante planteó eso. Segundo, las principales desigualdades son de género por la forma que son tratados principalmente los homosexuales. La forma de atacar este fenómeno es con programas de inclusión de género. Después dice, como estudiante PEAMA, considero que una de las problemáticas presentes en la sede de Medellín es que no existe acompañamiento integral de adaptación en procesos de movilidad académica. Y luego aparece otro, el cálculo del PBM al momento de la movilidad académica debería ser reevaluado, ya que las condiciones de mantenimiento y costos son más altos y esto nos afecta a los estudiantes y también a las familias. Voy a mostrarles brevemente cómo hicimos el diagnóstico y a ver aquí, espérate, entonces me pongo acá. Acá está el video, ¿ya se está viendo? Sí. Hemos finalizado el diagnóstico participativo, la segunda fase de la formulación de la política para la educación inclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, con un equipo de producción de alrededor de 50 personas en total, compuesto por nuestro equipo base, entre 3 y 4 administrativos de bienestar universitario por sede y estudiantes auxiliares y de corresponsabilidad, hemos dado cierre a esta expedición nacional. Recorrimos cada sede de la universidad. Estuvimos en la sede de La Paz del 13 al 16 de marzo, en Palmira del 21 al 24 de marzo, en Caribe del 27 al 30 de marzo, en Tumaco del 10 al 13 de abril, en Orinoquía del 17 al 20 de abril, en Amazonía del 24 al 27 de abril, en Manizales, nuestra casa, durante los meses de abril y mayo, en Bogotá del 8 al 12 de mayo y Medellín del 5 al 9 de junio. Para reconocer las barreras, las fortalezas y alternativas de solución en temas de educación inclusiva, realizamos espacios participativos con los 3 estamentos de la universidad, la comunidad estudiantil, docente y administrativa. Realizamos talleres con la comunidad estudiantil de admisión regular, admisiones especiales PAES y PEAMA, representantes y colectividades, talleres y grupos focales con la comunidad docente de diferentes facultades de la UNAL, grupos focales y conversatorios con la comunidad administrativa, expertos y comunidad egresada, además de entrevistas con actores clave. Finalmente, expusimos una maravillosa galería itinerante con los principios que venimos usando para esta fase y como herramienta participativa. En total, 2.452 personas participaron en la fase de diagnóstico participativo. Estas voces son el punto de partida para la construcción de la política de educación inclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, que se une a la responsabilidad de una nación más equitativa, incluyente y constructora de paz. Voy a dejar hasta ahí para terminar de mostrarles unas láminas que me quedan. ¿A dónde está la presentación? Ayúdenme acá, que yo soy. ¿Será este? ¿Este? Hoy me siento acompañada. Ah, ya, ahí está. Mi desconocimiento humano. Y eso que este está nuevito. Bueno. Pero yo tampoco. Bueno, entonces aquí, pues si se entendió, de alguna manera lo que les acabo de leer es como una exposición de motivos del porqué de la política. El porqué de la política no viene dado solamente por estas 5 cabezas que estuvimos acá haciendo esto, sino que también viene dado por un reclamo institucional muy grande en relación a poder armonizar, por eso se llama en armonía la política y todo lo que estamos planteando como la política, armonizar lo que también ya existe, potenciar, generar sinergias de lo ya existente en función de generar un sistema o apuntar a un sistema, un cambio cultural que nos ayude a una educación inclusiva para la diversidad. Entonces, en este sentido, pues nosotros tomamos todo lo que había y a partir de eso también hicimos este diagnóstico en el 2023 y llegamos a la propuesta de la política que pues ya les compartimos y que a nivel del capítulo 1, ahí están las definiciones claves para la política. Aquí está la definición de educación superior inclusiva
y dice, es una estrategia que busca la transformación cultural en el sistema educativo desde la diversidad, la equidad, la pertinencia, la calidad, la interculturalidad y la participación. Pretende eliminar barreras, proporcionar apoyos y brindar los ajustes necesarios para que todas las personas puedan estar presentes participando desde su diversidad y obteniendo logros en la educación superior. La educación inclusiva requiere de la corresponsabilidad de quienes integran el sistema educativo, en tanto goce de derecho y cumplimiento de deberes, desde un ejercicio vinculante que busca la expansión de capacidades humanas e institucionales, así como el apoyo de agentes del contexto que contribuyan a generar condiciones de equidad y justicia social en el país. Ahí aparecen otras definiciones que por tiempo no vamos a mencionar en este momento, que es la de formación integral. Nosotros tenemos una apuesta para Cuenco, les comento, de definición de formación integral, que la hemos puesto en diálogo con la unidad que en este momento está trabajando en la redefinición de formación integral de la universidad, pero por fines estratégicos de la política, ahí nos ceñimos en este momento a la que hay vigente, ¿no? Después está la de grupos prioritarios, que pues ahí ya lo ven. Realmente nosotros en ningún caso estamos descartando la idea de la importancia de los procesos de inclusión, sino que decimos que la educación inclusiva abarca más que la propia pensar en la inclusión educativa. Y acá están los grupos que en algún momento sentimos y están identificados desde la normativa como estos grupos prioritarios. Otra definición clave es la interculturalidad, la de lengua nativa y lengua materna, la de vida universitaria. Como objetivo general de la política está consolidar una cultura institucional incluyente, equitativa, participativa, intercultural y diversa, en la cual la educación inclusiva sea orientadora y dinamizadora de los fines de la Universidad Nacional de Colombia. Esto incluye 3 objetivos específicos. Primero, el que ya les decía, que es armonizar y potenciar las apuestas que en materia de educación inclusiva se implementan en la universidad. 2, consolidar un marco de aplicación de los diferentes principios, enfoques y líneas estratégicas que soportan la educación inclusiva en el desarrollo de las funciones misionales de la universidad, porque sabemos que ese marco no está del todo constituido. Y 3, adelantar los ajustes y brindar los apoyos requeridos con el propósito de eliminar progresivamente las barreras para que las personas que integran la comunidad universitaria desde su diversidad sean participantes activos y corresponsables de las diferentes actividades, escenarios y etapas de la vida universitaria. Es desde aquí que una política de educación inclusiva incorpora, nosotros pensamos y lo que estamos proponiendo, todos estos enfoques. No es solamente el enfoque de género, no es solamente el enfoque de diversidad, o sea, el enfoque en relación a lo intercultural, sino el de derecho, el diferencial, el territorial. O sea, hay una serie de enfoques que nosotros necesitamos incorporar en la mirada de la apropiación de los temas. Y luego los principios son los principios que, tanto como los enfoques, son los principios y enfoques que sugiere el Ministerio de Educación, más los ajustes que la universidad, nosotros dentro de la universidad concebimos como relevantes en función del diagnóstico que hicimos. Los capítulos siguientes de la política, el capítulo 3 de la política apunta a las orientaciones dadas principalmente al ámbito académico investigativo, ¿no es cierto? O sea, que es fortalecimiento de los procesos de admisión, estrategias para la permanencia y la graduación de la comunidad estudiantil, formación de docentes y administrativos en educación inclusiva, investigación y extensión con los enfoques de la educación inclusiva, la potenciación de alianzas universidad, sector público, sector privado y sociedad civil, fortalecimiento de alianzas internacionales y multilaterales desde estos enfoques de educación inclusiva. El capítulo 3 es particularmente hacia las apuestas de bienestar universitario y administrativas, que es como decir el engranaje administrativo, cómo debiera ponerse estas gafas, ya no es del género, sino que de la diversidad y la inclusión de la educación inclusiva. Están las estrategias para la permanencia, la graduación y el enriquecimiento de la experiencia de la vida universitaria, las estrategias de preparación para el cambio, tanto el egreso como la jubilación, la promoción en la participación de diversidades en espacios representativos, la generación de condiciones de equidad y bienestar en la comunidad estudiantil en el ingreso, la permanencia y la graduación,
la cualificación en las funciones administrativas y la evaluación en las funciones administrativas. Nosotros pensamos que estos ejes de la educación inclusiva tienen que estar en los procesos de evaluación de la gestión de los docentes y los administrativos. Hay que poder evaluar también cómo somos de incluyentes. El capítulo 5 son las disposiciones especiales del cómo funciona. Y ahí están las instancias responsables, los recursos, los planes para la implementación, la caracterización, cómo debiera funcionar o el llamado a optimizar los procesos de caracterización de la población universitaria, los lineamientos para la implementación, la armonización de la normativa y la vigencia. En este sentido, ya para cerrar, nos estamos pensando que la política tenga un funcionamiento en estas dimensiones. Si ven los capítulos de ejecución de la política están en la parte inferior, pero ahí están los responsables. Y en lo que nos imaginamos, y aquí sería donde parecería Cuenco también, porque nosotros nos imaginamos que se tiene que formar un equipo asesor para la implementación de la política, pero ese equipo asesor es un equipo matriz que no es el que hace la política, sino que el que trama este tejido, ¿no? O sea, como el que se preocupa que el tejido no se rompa un poco. Y en ese sentido, tenemos claro que la política le da tareas porque la política tiene lineamientos. Y los lineamientos dicen claramente tareas para distintos actores. En ese sentido, como ya dije, tanto académicos, de investigación, o sea, de investigación, de extensión, de docencia, administrativo, bienestar, la DINARA, o sea, tenemos ahí una serie de responsables que está toda la universidad implicada, porque estamos hablando de potenciar un cambio cultural que no es a un año, no es a 2, es a 15, 20, y tiene que ver con un cambio de mirada de cómo nos estamos mirando dentro de la universidad y cómo estamos accionando en diversidad con esa mirada. Entonces, a nivel nacional, los responsables principales son la Vicerrectoría General con la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, la Vicerrectoría Académica con la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado. Esta funcionalidad tiene directa relación con el seguimiento que hace su unidad a los programas de admisión especial. Quien lleva hoy en día los programas de admisión especial son ellos. Entonces, en función de eso, nosotros no podemos obviar la relación que tiene que haber con ellos en función de esto. Esto no es una política de bienestar, es una política para la universidad y tenemos que tener esas dos paticas ahí. Este equipo asesor, en ese diagnóstico que hicimos el año pasado, nosotros sacamos unos diagnósticos por sede que en este momento estamos prontos a publicar de aquí a mitad de año, en donde están las barreras y oportunidades que por sede se están dando para la educación inclusiva. Esos documentos serían las matrices para poder empezar a forjar el primer paso de implementación de la política en cada sede. La sede va a dar prioridades de acción, pero también va a dar un manual, un poquito de diagnóstico de cada sede y a partir de eso, qué cosas hay que abordar. Cada sede debiera decidir a nivel de bienestar y a nivel de dirección académica, ojalá se forme el comité de educación inclusiva, qué va a abordar primero, qué va a abordar después, cómo lo va a hacer. Eso se hace en la sede. Este equipo asesor, la idea es que nos ayude a formular las estrategias para implementar por sede. Y en ese sentido, ahí está la alianza que yo veo muy clara con Cuenco. O sea, de alguna manera, nosotros ya tenemos un montante importante de estrategias en curso, porque la universidad tiene muchísimas. Si el tema es que no están armonizadas, no están articuladas, es inequitativo su distribución, hay unas que se centran en una sede más que otra, pero de alguna manera, si le damos voz a esas buenas que están en alguna sede y las potenciamos para otras, ya estaríamos haciendo bastante por la política, ¿no? Entonces, a nivel nacional, la idea es bienestar con Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, a nivel de sede, a través de los comités, y a nivel de facultad, la idea sería ya, y decanaturas, los procesos que los competen en la implementación. Así también las direcciones de personal y las otras áreas que vendrían también a nivel de sede, que creo que son importantes enunciarlas y que no las estoy viendo aquí ahora. Entonces, en ese sentido, pues nosotros en este momento ya tenemos la política, la vamos a presentar en el Consejo Académico en un par de semanas, ya la hemos presentado en los consejos de sede. La argumentación del porqué de la educación inclusiva, más allá de la inclusión educativa, es una argumentación que tiene 20 años, no es nueva.
nosotros la estamos tomando y nosotros también estamos haciendo una política a la altura de las necesidades del país, no necesariamente pensando en aquellos énfasis que se ponen más en boga por un momento o por el otro, sino que porque levantamos un diagnóstico y nos damos cuenta que hay comunidades que estando presentes no están participando, así como también no estamos educando para la diversidad. Los estudiantes de Manizales, por ejemplo, no saben de los cabildos indígenas existentes en el departamento, no conocen las distintas etnias que existen, los distintos grupos indígenas, los resguardos, no saben de la historia de su país muchas veces. Entonces, creo que esos son elementos importantísimos y creemos que para educar para la diversidad el desafío es pedagógico, no solamente interventivo, ¿no? Y tiene que ser con un enfoque territorial, situado, de acuerdo a las necesidades de cada sede, que bueno, que eso ya en el documento con más detalle nos centramos. Aquí, bueno, aquí está el esquema organizacional, ¿no es cierto? Cómo conversan, aquí están todas las sedes, está la DINARA, están los observatorios, está la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Personal Académico Administrativo afectados alrededor de la política. Con esto, muchas gracias. Cuenco. Culturas en comunicación.